Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Nos ofrece hoy la palabra de Dios unas comparaciones a modo de parábolas sobre el reino de Dios. Hay gran preocupación. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces Jesús va dando aproximaciones de orden cristológico eclesiológico. Así pudiéramos llamar estas parábolas. Y se coloca un ejemplo de agricultura. Grano de mostaza, común en la tierra de Jesús, sobre todas las orillas del lago de Tiberíades o de Galilea. Insignificante, imperceptible, esa semilla, como precisamente al inicio de la vida de la iglesia fue insignificante, imperceptible, la tarea de aquellos hombres que Jesús había enviado a anunciar la buena nueva al mundo entero. Fue pequeña la semilla que se sembró en el jardín donde fue sepultado Jesús, y de allí brotó todo un acontecimiento que se elevó, se hizo grandísimo. Y a la sombra de ese árbol que es la iglesia, hoy han venido muchos pueblos de la tierra a reunirse en él, a cobijarse bajo su sombra. Seguidamente se compara el reino de los cielos a la levadura. Esa levadura que para el pueblo de Israel significaba algo malo, algo contaminante, señal de perversidad, y por eso manda a ser sacada de las casas para poder celebrar la Pascua. Pero aquí Jesús muestra cómo esa descomposición de la harina, esos hongos de la harina, que en la época no se entendía, no se sabía eso, sino que era algo como despreciable, insignificante, se mete en la harina y se dan las medidas, 3 medidas de harina, y eso hace que se fermente toda la harina, y eso es el significado de la vida de los creyentes en Cristo congregados en la iglesia. Una obra que nació en pequeño, pero que fue penetrando, fue germinando, hizo que toda la tierra tuviera ese fermento de esa levadura para crecer. Hablar entonces de sepultar semillas significa dejar que haya un proceso de descomposición para iniciar algo nuevo. Y eso es lo que hace la semilla. Se descompone en la tierra y de la muerte germina la vida. Como de Jesús, insignificante el acto de la cruz para muchos, su sepelio mucho más, pero todo esto sucede en el jardín del huerto. Allí esa semilla se hace vida por la gracia de la resurrección. Contemplar el reino de Jesús es necesario contemplar la resurrección. Es necesario contemplar el proceso de esa levadura que fermentó y de esa semilla que fue escondida en las entrañas de la tierra y dio este árbol donde todos los pájaros hacen su nido. A Jesús vienen todos los pueblos de la tierra y en él encuentran su refugio. Démosle gracias al Señor en este día y pidámosle nos conceda ser también fermento de esta masa y saber morir para dar frutos de vida eterna.
Sea alabado Jesucristo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.